Vamos a leer una parte de la Escritura. Vea conmigo el capítulo número 5, verso número 26 al 29. Se pone de pie en reverencia esta palabra, aleluya. Verso 26 dice: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento. Llenando la ciudad de su evangelio o de su doctrina, Hechos capítulo 5, verso 12 al 28. En aquellos días en los que la palabra del Señor nos enseña, hubo muchas crucifixiones. Por aquellos días, hermano, se crucificaba a las personas que eran ladrones, a los que eran asesinos, a las personas idealistas que estaban en contra de las ideas de Roma, y a muchos otros enemigos del gobierno, hermanos, se crucificaban, y más personas, ¿verdad?, se llevaban a cabo crucifixiones. Pero en aquellos días, dice la palabra, que había pasado algo muy distinto, muy diferente. Habían crucificado a un líder religioso. Y ese líder religioso del pueblo de Israel se llamaba Jesús, al cual llamaban el Cristo. Y lo que pasó a continuación era que muchos de los que habían conocido a este Jesús, a este Cristo, aseguraban que Jesucristo había resucitado y que lo habían mirado ascender a los cielos en una nube. Y aquellos eran más de 500 los que lo aseguraban. Y todo esto sucedía, dice la palabra, a pesar de que los fariseos y los saduceos corrían el rumor de que se habían robado el cuerpo para enterrarlo calladamente. Pero ahora la cosa era distinta. Los más cercanos a este Jesús estaban haciendo cosas imposibles de creer. Tenían a todo el pueblo conmocionado por lo que ellos estaban haciendo, y el liderazgo religioso de aquellos días ya no sabía qué hacer con cada uno de aquellos que habían caminado con el Señor Jesucristo. Y aquí empezamos nuestra predicación. Muchas señales y maravillas. Diga conmigo: muchas señales y maravillas. En el capítulo número 5, verso 12 en adelante dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: Jerusalén estaba impactada de mirar lo que los discípulos de aquel Jesús estaban haciendo: señales, milagros,
maravillas y muchas cosas como sanidades estaban sucediendo, y todo esto pasaba en las calles, el templo y en las casas. Así que la gente de aquellos días estaba conmocionada de mirar lo que estaba sucediendo. No podían, hermano, como decimos, ¿verdad?, nosotros, tapar el sol con un dedo. Los saduceos, dice la palabra, estaban llenos de celos, estaban mirando lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que ahora, después de que aquel Cristo había muerto y había, ¿verdad?, sido sepultado, y ellos aseguraban, ¿verdad?, que no había resucitado, cómo era posible que ahora los que lo habían seguido, los que habían andado con él, estaban allí mostrando lo que aquel Cristo hacía? Milagros, prodigios y maravillas. La palabra de Dios nos enseña que la gente venía no solamente de ahí mismo de Jerusalén, sino de otras partes, de otras ciudades, ¿verdad?, para atraer a sus enfermos, a sus necesitados, a los que estaban siendo atormentados, ¿verdad?, por espíritus inmundos, por demonios, para que fueran liberados por aquellos apóstoles que estaban predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense que todos estaban asombrados, pero la Biblia dice que los fariseos y los saduceos estaban molestos y no podían entender lo que estaba pasando. Para ellos esto era un desafío a su doctrina. Habían tomado presos a los discípulos, los habían metido ya después del capítulo número 3 del libro de los Hechos, habían tenido un encontronazo fuerte con ellos por la sanidad de un hombre paralítico a la puerta de la Hermosa, y resulta que ahora, aunque les mandaron que no predicaran en ese nombre, allí estaban otra vez, hermano, gritando y llevando a cabo, ¿verdad?, la doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya. Mientras tanto, entre todos los problemas y las adversidades que había, la gente se seguía moviendo, seguía viniendo, como ya lo dije, de diferentes lugares para traer a Jerusalén a sus enfermos, a los que estaban siendo atormentados de demonios, y todos, dice la palabra, eran sanados. Aleluya. Aleluya. Todos recibían lo que necesitaban. Esto era algo glorioso. La iglesia de aquellos tiempos, el principio de la iglesia estaba, hermano, moviéndose en toda la plenitud del Espíritu Santo en aquella gran ciudad. La palabra de Dios nos enseña que al mirar lo que estaba sucediendo, los sacerdotes de la secta de los saduceos y los fariseos estaban celosos y tuvieron que, hermano, decidir de qué manera le iban a poner punto final a estas cosas. Así que dice la palabra que los agarraron y los volvieron a meter en la prisión, los volvieron a meter en la cárcel. Pero la Biblia nos enseña que Dios estaba con ellos. Aleluya. La Biblia dice que Dios estaba con ellos, porque dice que allí en esa prisión apareció un ángel del Señor, el cual los sacó de ese lugar y los mandó a predicar al templo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermano, cuando oímos estas cosas, pensamos que esto es historia, pensamos que esto es pasado, pensamos que esto es una bonita parte del libro de los Hechos, pero quiero decirle que este es el propósito de Dios para la iglesia. Dios está tratando de llegar a toda la ciudad, a todas las personas, a toda la gente. Dios está tratando de convertir el corazón de los pecadores, de libertar a los que están enfermos y poseídos de demonios, a los que están siendo atormentados. Dios, hermano, está tratando de llegar a los corazones más duros, a los más difíciles, a los corazones
corazones, hermano, que parecen inquebrantables, Dios está tratando de llegar a esas vidas por medio de su doctrina, por medio de su evangelio, por medio de su palabra. Dios quiere tocar el corazón y la vida de todas aquellas personas que no han tenido un encuentro con el Dios de la gloria, con el Señor Jesucristo, con aquel que cambia, que transforma y que liberta el corazón de todos los pecadores. A su nombre sea la gloria esta mañana. Aleluya. Y Dios ha elegido a un grupo de personas como usted y como yo. Tal vez usted piense y diga, ¿qué tengo yo que Dios pueda utilizar? Y Dios quiere utilizar su boca. Aleluya. ¿Cuántos tienen boca en este lugar? Voltee con el que está a su lado para que vea que tiene boca. Aleluya. No le dé un beso, no le lance un beso, solo mire lo que tiene boca. Es que luego lo aprovechan los matrimonios, ¿verdad? No es el punto matrimonial ahorita. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios quiere utilizar esa boca. Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere que lleves ese evangelio a las personas necesitadas. Que Dios, hermano, use de una manera tremenda la manera en que nosotros estamos, hermano, viviendo nuestro cristianismo en estos tiempos. Aleluya. Dios quiere llegar a los demás. Dios quiere que no nos quedemos callados. Dios quiere que nosotros hablemos y prediquemos la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Hoy más que nunca miramos la gran necesidad. Miramos comunidades enteras que se están perdiendo. Miramos cada día cómo está avanzando el pecado. Miramos cómo cada día este mundo se está destruyendo a sí mismo. Miramos cómo cada día las leyes que están imponiendo en nuestra sociedad son leyes perversas, son leyes malas, son leyes que están haciéndole daño a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de nosotros estamos callados. Amén. No podemos esperar, hermano, cambios si nuestra boca sigue cerrada. Miramos la iglesia del Señor, miramos a muchas congregaciones que ya no tienen tiempo para predicar. Hasta los testigos de Jehová ya salen ya menos. Aleluya. Ya casi no los miran. Será por el frío, por el agua, no sé. Pero como que también están bajando la guardia ya. Aleluya. Pero eso no me interesa a mí. Lo que yo me fijo es que la iglesia del Señor Jesucristo, la que tiene la verdad, la que tiene el poder del Espíritu Santo, se está quedando callada. Gloria a Dios. Se está quedando sin hacer nada. Estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo nuestros hogares, estamos perdiendo nuestras familias, estamos perdiendo a los nuestros y seguimos con la boca cerrada. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice que aquel ángel, hermano, los envía a predicar. Les dice, vayan al templo, vayan y prediquen, lleven el mensaje, lleven la doctrina, vayan y díganles acerca de este Cristo que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Eso es el evangelio y la doctrina del Señor. Predicándole al pueblo, diga conmigo, predicándole al pueblo. Predicándole al pueblo. En el verso número 20 la palabra dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Aleluya.
había un gran movimiento entre los fariseos y los saduceos. No sabían cómo callar a estos hombres, los cuales se hacían llamar los discípulos de Jesús. Y pensando, como ya lo dije, en poner un punto final a esta historia, a la historia de la fe de los creyentes, se reunieron todo el concilio. Y el punto era decidir de qué manera podían darle final a esta situación. Pero lo que ellos no sabían y lo que no podían entender, no se daban cuenta, es que Dios iba adelante de ellos. No sabían que Dios ya había libertado a aquellos dos hombres que habían puesto en la prisión un día antes, y que los había libertado para que siguieran predicando y lo hicieran dentro del templo. Aleluya. Así que cuando mandaron por ellos, dice la palabra, y los que llegaron a la cárcel entraron, se llevaron la sorpresa que ya no estaban. Y no solo eso, sino que nadie sabía a dónde se habían ido. Imagínense que aquellas personas llegan, los guardias parados afuera de la puerta, custodiando una celda que está vacía. Aleluya. Yo no sé cómo serían las celdas de aquellos tiempos, pero me imagino que han de haber sido muy oscuras, o han sido, no sé, como una cueva. Yo no sé cómo era, que los soldados no se dieron cuenta que no había nadie, porque dice la palabra que hasta que no abrieron se dieron cuenta que el lugar estaba vacío. Así que cuando ellos se dan cuenta de esto, vuelven otra vez a comunicar lo que había sucedido, y para ellos esto se había convertido en un grave problema, y ahora ni siquiera los tenían en sus manos, se les habían escapado y el problema seguía donde mismo. Pero dice la Escritura que alguien viene y les da la noticia que los hombres que ellos pensaban tener, los que pensaban que estaban presos, están en el templo y están enseñándole al pueblo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo último que ellos esperaban, otra vez predicando a este Jesús, y dentro del templo era como una burla para cada uno de ellos. Ellos sentían como que esto era muy distinto, muy diferente. Estaban afectando directamente, hermano, el núcleo religioso de aquellos tiempos. ¿Cómo era posible que no entendieran que no debían de hacer esto, que no tenían que predicar, que se quedaran callados? Y que aún mirando cada uno de ellos lo que le había sucedido a su maestro, ¿cómo era posible que ellos no tuvieran temor de correr con la misma suerte? Aleluya. A veces cuando miramos lo que está pasando en la Escritura, encontramos a hombres decididos, valientes, hombres que no tienen temor a enfrentar, hermano, todo por lo que creen. La Biblia dice que estos hombres sabían lo que le había sucedido a Jesús. Sabía que los fariseos no estaban contentos con lo que estaba sucediendo, pero había algo que estaba en su corazón y en su vida, y era el deseo de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Era de lograr, hermano, el deseo de que Dios estuviera agradado con lo que ellos estaban haciendo. Así que a ellos no les interesaba lo que pudiera acontecer, no les importaba si los metían presos, no les importaba si los azotaban, no les importaba si tenían que pagar el precio de llegar a ser crucificados como su maestro por predicar a Cristo Jesús y su palabra. Aleluya. Eso se llama convicción. Cuando hablamos, hermano, de estos hombres, estaban conviccionados. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega al corazón del hombre, lo convicciona. Lo hace entender que la prioridad es predicar a Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del hombre, le hace entender que lo más importante es que la doctrina de Jesús siga siendo anunciada en todo lugar. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Amén.
Dios está tratando de llegar a nuestras vidas. Por eso el Señor dejó su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo está fortaleciendo a todos aquellos que quieren, hermano, predicar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Los que carecen de este espíritu no quieren, tienen flojera, no saben qué decir, no tienen tiempo. Aleluya. Pero los que saben, hermano, que el Espíritu Santo ha sido puesto en el corazón nuestro, están ahí firmes, hermano, haciendo la voluntad de su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así que imagínense el desafío tan grande. Los fariseos tratando de callarlos, los saduceos tratando de pararlos, todos tratando de que no digan nada, todos tratando de que ya no hablen, y aquellos hablando acerca de las grandezas de la palabra de Dios que salió de la boca de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y lo más importante, dice la Escritura, que cuando hablaban, hermano, no solamente eran palabras, eran milagros, eran sanidades, eran liberaciones, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con cada uno de ellos. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos volver a este principio, buscar la presencia del Espíritu Santo, abrir nuestra boca sin temor, ir a llevar el mensaje del Evangelio a todos aquellos que no lo conocen, no tener miedo de pararnos en un lugar a predicar la palabra de Dios, no tener miedo de hablarle a alguien acerca de la grandeza de Dios, no tener temor de decirle a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestras familias, a los que amamos, a los que queremos, que Cristo Jesús está pronto a venir nuevamente a esta tierra. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos abrir nuestro entendimiento, entender que, hermano, el tiempo se nos está escurriendo de las manos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entender que pronto, hermano, el Señor aparecerá en las nubes, que pronto estará el Señor levantando a una iglesia. Aleluya. Y que muchos, hermanos, tal vez no alcancen a ser llevados a esa gloria, a ese reino tan maravilloso, por causa de no estar, hermano, poniendo atención a lo que su palabra nos enseña. Hoy más que nunca debemos hablar de la palabra del Señor, de lo que dice su doctrina, de llevar, hermano, ese mensaje, ese evangelio a todos aquellos que no conocen de Cristo Jesús. No importa que se burlen, no importa que nos amenacen, no importa que nos corran de sus casas o de sus espacios, no importa, hermano, que nos echen la policía. Créame, no importa. Ellos estuvieron dispuestos a ir a la prisión, a la cárcel y aún a morir por lo que ellos creían. Hoy más que nunca la iglesia necesita aprender a tener convicción. Así que dice la Escritura que cuando supieron dónde estaban, sin violencia los mandaron a traer. Último punto, llenando la ciudad de esta doctrina. Diga conmigo, llenando la ciudad de esta doctrina. Entonces dice el verso 26, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas han sido las palabras más temidas por todas las edades, la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto se debe a que la palabra de Dios nos enseña, y lo estamos mirando en esta mañana, que esta palabra es poderosa. Aleluya. Diga conmigo, la palabra de Dios es poderosa.
Esta palabra, cuando nosotros nos atrevemos a creerla y a predicarla, dice la Escritura que hace milagros. No nosotros. No somos nosotros los que hacemos los milagros. Esta palabra, cuando nosotros la creemos y la predicamos, hace milagros. Esa palabra hace maravillas. Esa palabra trae sanidad. Y esa palabra, hermano, llega al corazón y la vida de aquellos que la pueden creer. A veces no sabemos cómo suceden estas cosas, porque la palabra de Dios nos dice que Dios lo único que espera de nosotros es que vayamos a sembrar la semilla, que vayamos a predicar el Evangelio, que salgamos a decirle a la gente acerca de su palabra. Pero esa palabra se va a quedar en muchos corazones, se va a quedar en muchos oídos, se va a quedar en muchos de aquellos que nos van a escuchar y nos van a mirar tal vez por la calle, hermano, dando un tratado, levantando un cartel o hablando y gritando la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Pero esa palabra a su tiempo va a ser un efecto. Esa palabra va a ser algo en el corazón de aquellas personas. Y usted empezará a darse cuenta que algo sucedió con lo que nosotros hicimos. El mismo diablo sabe, oiga bien esto, que las potestades son conmovidas cuando se predica la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Los endemoniados son libertados por el Evangelio. Oh, gloria a Dios. Y los atormentados por el demonio son liberados en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gloria a Dios. El diablo sabe perfectamente lo que sucede cuando nosotros, hermanos, hablamos el Evangelio. El diablo sabe perfectamente lo que pasa cuando la palabra de Dios empieza a ser predicada, cuando la palabra empieza a ser anunciada, cuando la palabra empieza a circular en una casa, en una familia, en un hogar, en un trabajo. Esa palabra empieza a causar efectos tremendos en los que la están escuchando. Aleluya. Esa palabra es una palabra muy poderosa, quebranta las potestades. El diablo sabe que cuando la palabra empieza a ser anunciada, las potestades empiezan a ser sacudidas. Aleluya, porque esa palabra está respaldada por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que imagínese lo que estaba sucediendo en aquellos días. Por eso el sistema religioso de su tiempo estaba preocupado. La ley eran solo ordenanzas, eran solo sacrificios, eran solo fiestas de guardar. No había otra cosa que hacer. Pero el Evangelio del Señor era poder de lo alto, era poder del Espíritu Santo, era poder de Dios a través de la boca de cada discípulo del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios quiere hacer lo mismo a través de nosotros. Dios quiere utilizar nuestros labios. Dios quiere utilizar nuestra boca para llevar esa misma palabra, esa misma autoridad, ese mismo espíritu a través de cada uno de nosotros. Aleluya. Que toda la gente sepa de la doctrina de Jesús. Que todos sepan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que sepan que en este lugar hay una iglesia que Dios ha puesto para alcanzar al perdido, para afectar a las potestades y para liberar a todos aquellos que están siendo oprimidos por el mismo diablo. Aleluya. Para eso nos necesita Dios. Para eso nos quiere Dios a nosotros. Para que vayamos a ¿qué? A predicar su palabra. A llenar esta ciudad del Evangelio de la salvación. No nos quiere para rescatar a ninguno. No nos quiere, hermano, para salvar a nadie. Solo para que vayamos a llevar el mensaje. Y lo demás lo va a hacer nuestro Dios a través de esa palabra poderosa que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos no le tenían miedo. Si usted mira, los fariseos y los saduceos no tenían temor de Pedro y de Juan y de los apóstoles. Ese no era su miedo.
Su miedo era que predicaran. Diga conmigo, el miedo es que prediquen. El miedo es predicar. La Biblia dice que ellos le dijeron, que no les dijimos que no predicaran en ese nombre. Aleluya. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Y a lo que tanto miedo le da, a que prediquemos en ese nombre. El diablo no quiere que prediquemos en ese nombre. Una de las cosas que el diablo no quiere es que su palabra, hermano, sea predicada. Él no quiere que la palabra corra, que fluya. Él no quiere que la palabra sea anunciada. Él no quiere que usted en su casa mencione la palabra. Él no quiere que en su casa, hermano, esté siempre la palabra en alto. Él no quiere eso. Porque esa palabra es poderosa, aleluya. Esa palabra tiene autoridad. Dice la Escritura que cuando esa palabra, hermano, se menciona, hermano, empiezan a suceder cosas tremendas, hermano, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Aleluya. Si se menciona el nombre de Jesucristo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro carro, en nuestras familias, inmediatamente, aleluya, hay una reacción. ¿Ha visto cuando uno empieza a hablar del Evangelio que hay personas que le ay, vas otra vez con lo mismo? ¿Ha oído eso? ¿Otra vez vas a empezar? ¿Ya vienes con lo mismo? ¿Ha oído eso? Nuestro pleito no es contra sangre ni carne, dice la Escritura. No son ellos, es el demonio que no quiere que usted hable el Evangelio de la vida eterna. Aleluya. Por eso se escudan así. Y uno a veces por respeto uno dice, ok, pues no voy a hablar. Pero los discípulos dijeron, ¿sabes qué? No, es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Denle la gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, aleluya. Dios nos manda a predicarle a un mundo, hermano, y que vayamos sin temor. Que le digamos que hay alguien que resucitó de la muerte, que hay alguien, hermano, que salió de esa tumba, ya está vacía, aleluya, que la piedra fue removida y que ese Cristo que nosotros predicamos está vivo, aleluya, allá en el reino de su Padre. Gloria a Dios, no tenga temor de decirlo. Es necesario que nosotros aprendamos, hermano, que si Cristo Jesús se levantó de la tumba, que si Cristo Jesús vive el día de hoy, Él puede utilizarlo a usted, Él puede utilizarme a mí, Él puede utilizar a los que estamos en este lugar para cambiar nuestra sociedad, para tocar el mundo y las personas que hay a nuestro alrededor por medio de su palabra, con señales, con liberaciones, hermano, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, aleluya. Por eso es necesario que entendamos lo que estaba sucediendo. Todos estaban preocupados, todos no sabían qué hacer, todos no sabían, hermano, cómo detenerlo. Y hasta el día de hoy no ha podido el diablo detener la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y van a pasar los años, y van a pasar los tiempos, y no va a poder el diablo detener a la iglesia del Señor Jesús. Solamente va a tratar de que no predique. Los van a meter a la cárcel, los van a poner dentro de 4 paredes, les van a cerrar la boca, van a tratar de que no hablen, van a decirles que no empieces, van a decirle no otra vez con lo mismo, van a salir con otra vez con estas cosas, porque el diablo quiere que usted se mantenga callado. Aleluya. Pero si el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu de Dios, dice su palabra, va a hacer que tus huesos, hermano, empiecen a gritar que hay un Cristo que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y ese es el Cristo que tú predicas. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Imagínese que Dios, hermano, está tratando de que todos sepan, que todos vean. Ellos querían callarlo y se daban cuenta que no estaba funcionando, no podían pararlo. La iglesia de nuestro tiempo tiene que salir a las calles, tiene que salir por las plazas, tiene que llenar, hermano, las casas de esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la ciudad sepa que nuestro Cristo
vive el día de hoy. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Que nadie de los que saben, hermano, se queden callados. Que todos prediquen, que abran su boca para contar las maravillas. Que todos lleven su testimonio, que todos hablen de sus prodigios, que todos vayan sin miedo a predicar acerca de ese evangelio glorioso que Cristo ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestra vida. Dios ha hecho cosas tremendas en cada uno de nosotros. Pero a muchos se nos está olvidando de dónde nos levantó el Señor. A muchos se nos está olvidando lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, con la vida de los nuestros. Se nos está olvidando lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios diciéndote en esta mañana: es tiempo de salir a predicar. Aleluya. Amén. Amén, amén. Dios está con nosotros. Diga usted conmigo: Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Aleluya. Su iglesia está protegida por el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Es tiempo de que nosotros anunciemos a Jesús, de que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Los fariseos y los saduceos no lo podían creer. Estos hombres no estaban dispuestos a callar. Ellos no iban a cerrar su boca, porque obedecían primeramente a Dios antes que a cualquier concilio o a cualquier persona. Amén. Solo pensemos por un momento: ¿qué haremos nosotros el día de hoy? ¿Nos quedaremos callados o saldremos a llenar esta ciudad de su santa palabra? Los que sabemos no callaremos, sino que saldremos y gritaremos que nuestro Señor Jesucristo aún sigue haciendo milagros y maravillas. Tenemos un Cristo vivo, iglesia. Diga conmigo: yo tengo un Cristo vivo. Yo tengo un Cristo vivo. Dígalo, dígalo. Yo tengo un Cristo vivo. Aleluya. Yo tengo un Cristo vivo. Cuando nosotros hablamos de este Cristo nos ha enviado a predicar su palabra. Este Cristo nos ha enviado a mostrarle a este mundo su poder y su autoridad. Este Cristo nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio, no con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios en nuestros labios. Aleluya. La iglesia está respaldada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia está respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Este mundo necesita entender que la iglesia de Jesús no ha sido apagada, no ha sido consumida, no ha sido terminada. La iglesia de Cristo Jesús aún sigue viva el día de hoy. Aún tiene la autoridad del Espíritu, aún tiene la presencia del Espíritu Santo, aún tiene, hermano, al Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. La iglesia del Señor aún está viva el día de hoy. Aleluya. Y el diablo lo sabe, el diablo lo entiende. El diablo está allí tratando de decir: no hables, calla, no salgas, no digas nada, involúcrate en otras cosas, pierde tu tiempo en otras actividades, haz otras cosas que tengas que hacer, pero no obedezcas a lo que dice la palabra. Pero los discípulos dijeron: aleluya, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que cualquier otra cosa. Es necesario que la iglesia empiece a obedecer a Dios por encima de todos sus problemas triviales de todos los días. Es necesario que la iglesia se levante en el nombre de Jesús para ir a predicar el evangelio de la vida eterna y llenar la ciudad de esta maravillosa palabra, de este maravilloso evangelio que ha salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Qué maravilloso es saber que la iglesia del Señor tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios para predicar. El día de hoy necesitamos salir con libertad y salir por las calles sin problema.
y saber que con nosotros va alguien más poderoso, aleluya, que el pastor de la iglesia, o que el ministro de la iglesia, o que el hermano que está a mi lado. Hay alguien más poderoso, hay alguien más grande ayudándonos en nuestra lucha, en nuestro pleito, en nuestra batalla. Y es el Espíritu Santo de Dios, que quiere utilizar tu boca, que quiere utilizar tus oídos, que quiere utilizar tus manos, que quiere utilizar tus pies para decirle a los demás que Cristo aún lo sigue amando, que Cristo Jesús aún sigue con los brazos extendidos, que Cristo Jesús aún está allí tocando vidas y tocando corazones. Deja que los milagros, deja que las sanidades, deja que, hermano, las liberaciones se lleven a cabo en el nombre de Jesús. Deja que sea Él el que obre en la vida de aquellos que todavía no le conocen. No tengas temor. Si te tratan de humillar, no tengas temor. Si te tratan de callar, no tengas temor. Si se burlan de ti, no tengas temor. Sigue predicando, sigue hablando, sigue confesando lo que dice su palabra, y tú mirarás el poder del Evangelio en aquellos que se burlaban y que te humillaban. Tú vas a ver lo que Dios puede hacer en la vida de los demás a través de su palabra. Cierra sus ojos, Padre Santo y Eterno. En esta preciosa mañana te damos toda honra y toda gloria. Reconocemos, Padre, que tu iglesia aún es tu iglesia. Que la iglesia que tú has puesto aquí en este lugar aún está respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, toma todo control en este momento, Señor. Este año será distinto y diferente. Este año será totalmente distinto, Señor. Tu iglesia saldrá a predicar. Tu iglesia irá a llevar el mensaje de la vida eterna. Los que han sido tocados por el Espíritu sienten en su corazón el deseo de gritar esta palabra. Los que han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios no pueden estar callados. Los que tienen ese Espíritu morando en ellos tienen el deseo de salir a llevar las buenas nuevas de salvación, porque saben que hay poder en esa palabra, porque saben que hay poder en el nombre de Jesús, porque saben que cuando salen el enemigo tiembla y huye de delante de su presencia. Padre Santo y Eterno, fortalece esta iglesia, fortalece esta congregación, fortalece a los creyentes, fortalece a cada hermano, a cada hermana, fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca y levante a cada uno de aquellos que ha recibido a ese Espíritu en su corazón. Es tiempo de que tu iglesia, Señor, se levante a predicar. Es tiempo de que tu iglesia se olvide, Señor, de las amenazas, de los miedos, de los temores, para ir a predicar el Evangelio de la vida eterna. Es tiempo de que la iglesia vaya a llevar el mensaje de Cristo Jesús. Esta mañana, Señor, así empezamos, Señor, nuestro tiempo en la congregación. Este tiempo, Señor, lo comenzamos de esta manera. Tu iglesia predicará el Evangelio. Llenará esta ciudad de tu palabra. Llenará esta ciudad de tu doctrina. Llenará esta ciudad de tu presencia. Sí, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, gracias por dejarnos empezar. Gracias por dejarnos comenzar. Gracias, Padre, por darnos esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser útiles en tus manos. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Sí, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, que tu Espíritu Santo esté con el Centro Familiar Cristiano, unidos en Cristo, y juntos decimos amén, amén y amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos.